Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es sábado 2 de marzo, día en que la Iglesia Católica venera de una manera especial a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en sus brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la Buena Nueva, la Palabra del Señor. Para hoy, sábado 2 de marzo, día en que la Iglesia Católica venera de una manera especial a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Hemos escuchado, mis hermanos y mis hermanas, una parte del Evangelio de San Marcos, tomada en el capítulo 10, versículo 13 al 16. La Biblia Jerusalén le pone como título Jesús y los niños. Hace unos días atrás hemos escuchado cómo el Señor Jesucristo nos da a nosotros unas directrices para tratar a los demás. Primero el Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 41, nos enseña cómo tratar a los discípulos del Señor. Después del versículo 42 en adelante, el Señor nos enseña cómo tratar a los más pequeños y no ser escándalo para los demás. Después, en el capítulo 10, versículo 1 al 12, el Señor nos enseña cómo es el trato al interior de la familia, entre el hombre y la mujer. Y hoy el Señor nos está enseñando cómo es el trato con los niños, con los pequeños. Dice el evangelista que le presentaban unos niños para que los tocara. ¿Quiénes se los presentaban? Probablemente sus padres, tal vez sus madres, algunos amigos, algunos allegados. Y dice el evangelista, pero los discípulos les reprendían. ¿Por qué sucede esto? Pongámonos a pensar un poco en la mentalidad de la época de nuestro Señor Jesucristo. En la época de nuestro Señor Jesucristo había una expresión, una palabra, que eran los impuros. ¿Quiénes eran los impuros? Los excluidos. ¿Quiénes eran los excluidos? Los niños, las mujeres, los enfermos, tal vez los niños pequeños. Una mujer que tuviese un niño pequeño en sus brazos tenía que ser purificada. Tal vez muchos niños eran pasados también como signo de impureza y al tocar a alguien ese quedaba impuro. Por lo tanto, le impedían a los niños que llegaran hasta donde estaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque eran algunos de los excluidos del Antiguo Testamento. Hay una expresión que se conoce como los anahuín, los pequeños de Yahvé, los enfermos, las mujeres, los niños, los pecadores públicos, los excluidos para la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso los apóstoles, que tenían la mentalidad del mundo presente, ya lo vendrá San Pablo a decir rompiendo eso, Romanos capítulo 12, versículo 2, no tengan los mismos pensamientos del mundo presente, no se acomoden al mundo presente, antes transformen su mente, diría la Jerusalén, la latinoamericana, cambia tu manera de pensar, diría la Biblia, Dios habla hoy, para que cambie tu manera de vivir. Esos apóstoles tienen el pensamiento
del mundo contemporáneo, del mundo presente, y le impiden a los niños que lleguen hasta donde está nuestro Señor. Dice, pero los discípulos les reprendían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. El Señor rompe con este pensamiento, rompe con esta costumbre de su misma época, una costumbre que venía tal vez desde el Antiguo Testamento, que los niños, muchos menores de los 12 años, no podían presentarse en público, no podían hacer ningún acto público después de los 12 años, cuando ya se consideraban como personas mayores de edad, podemos decirlo así, ya podían leer en público, ya podían llegar a presidir un acto público, dirían algunos historiadores. Antes de los 12 años no se puede. Por eso el Señor Jesús, cuando se pierde y es encontrado en el templo, como lo meditamos nosotros en el quinto misterio que rezamos hoy sábado, el Señor es perdido y hallado en el templo, es hallado en medio de los doctores, y los doctores que están dentro del templo lo escuchan, porque ya tiene 12 años de edad. Antes de los 12 años no se permitía hacer esto de ninguna manera. Al contrario, alejaban a los niños de los maestros, de aquellos que se dedicaban a la enseñanza. Dice que el Señor Jesucristo se enfadó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. El Señor Jesús está haciendo algo más allá. Está poniendo a los niños como maestros. Está poniendo a los niños como ejemplos a seguir. Y tenemos que aprender dos cosas. Primero, ¿cómo es un niño? En estos días lo decíamos en alguna meditación de la Buena Nueva. Un niño es una persona que no guarda rencor. Usted puede ver un niño disgustado con otro en un momento y al momento ya están reconciliados, no están peleando. Están viviendo diferente. En cambio nosotros los mayores, los adultos, nos enojamos con alguien y hasta que le hacemos la vida imposible y lo acabamos y lo injuriamos y lo hundimos, y si queda más espacio le seguimos, porque así somos muchas veces los mayores. En cambio los niños no. Los que son como estos, dice el Señor, pureza, inocencia, amabilidad, bondad, perdón, son características y cualidades que encontramos en los niños. Y los que son como estos, dice el Señor, de estos es el reino de los cielos. Y viene a dar un consejo el Señor, que yo este consejo lo utilizo para todos los procesos de sanación interior. El Señor dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Acaso ser como niño es volverme infantil? ¿Acaso ser como niño es volverme inmaduro? ¿Acaso ser como niño es portarme como ellos? De ninguna manera. Este consejo que el Señor da, ¿yo por qué lo utilizo en la sanación interior? El que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Yo le digo a las personas, la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el único dueño del pasado, absolutamente nadie más, solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué es hacerme como niño? Es permitirle al Señor que vaya a mi pasado, es permitirle al Señor que entre hasta este día malo, hasta ese día en que fui tal vez abusado, abandonado, fui violentado, tal vez hay un trauma, hay una cadena, hay una atadura. Es permitir al Señor que entre hasta el pasado y que sea Él el que lo sane. Él que es el mismo ayer, hoy y siempre, es el único que puede entrar hasta ese día malo, hasta ese momento preciso de nuestra vida y sanarnos, hacernos como niños. Es permitir al Señor que entre a nuestra vida. Es permitirle al Señor que vaya hasta ese día y toque ese día específico, porque necesitamos de su sanación. Porque el que no se hace como niño no recibirá el reino de los cielos. Dice, el que no reciba el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Pongámonos a pensar nosotros, ¿verdaderamente necesitamos permitir al Señor que entre en nuestra vida? Permitir al Señor que vaya, tal vez cuando teníamos 5 años, 6 años, 7 años, tal vez permitirle al Señor que entre a ese pasado y que sea Él el médico divino,
el que lo sane. ¿Cuántas personas que tienen 30, 40, 50 años siguen viviendo cuando tenían 5, 6, 7, 8 años? ¿Cuántas personas en este momento que están pasando por grandes pecados como el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, necesitan hacerse como niños, permitirle al Señor que entre hasta aquel día en que por primera vez en su vida probaron el alcohol o probaron el cigarrillo o probaron la droga, permitirle al Señor que sane nuestro pasado? Nadie que no se hace como niño entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pidámosle al Señor Jesús que nosotros también podamos hacernos hoy como niños. Pidámosle al Señor que podamos vivir un proceso de sanación interior. La psicología contemporánea ha entendido esto muy bien. La psicología contemporánea, aunque Sigmund Freud no fue nada creyente o para nada creyente, sin embargo, este hombre descubre la mayoría de las cadenas, de las ataduras en la niñez. Y los psicólogos intentan muchas veces ir al pasado de las personas a través de un proceso que se llama la regresión. Sin embargo, el único que es el dueño del tiempo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el hombre puede llegar hasta donde puede llegar el hombre es limitado, finito. Sin embargo, el Señor es eterno, infinito, y Él que nos conoce, como somos conocidos, Él sí nos puede sanar completamente. Pidámosle al Señor hoy que a través de un proceso de sanación interior podamos hacernos como niños y podamos ir hasta ese día, hasta ese acontecimiento que ha marcado nuestra vida de una manera negativa y podamos entregársela a Él, podamos permitirle al Señor que Él sea el que nos sane, que Él sea el que nos libere, que Él sea, se lo repito, médico divino en nuestra vida, en nuestro ser. Y el Señor Jesucristo abrazaba a los niños y los bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Pidámosle al Señor que también a nosotros hoy nos abrace y que imponga las manos hoy sobre nosotros para ser sanos y para ser libres por intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 141, versículo 1 y 2. Te invoco, Yahvé, ven presto. Escucha mi voz cuando te llamo. Que mi oración sea como incienso para ti, mis manos alzadas como ofrenda de la tarde. Oremos. Padre del cielo, soy un pecador. Necesito de tu misericordia, porque no soy digno de ponerme en tu presencia, pero confiado en tu amor vengo ante ti. Acógeme como recibiste a aquellos niños de los que habla el Santo Evangelio y dame tu gracia para seguir adelante. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Qué alegría es meditar día a día la Buena Nueva, la palabra de Dios, la palabra del Señor, y permitirle que ilumine nuestro corazón. Hoy hagámonos como niños y permitámosle al Señor que sea Él el que sane esta hermosa etapa de nuestra vida y que sane lo que esté enfermo en toda la historia de nuestro ser. Ahora, mis hermanos, pues hemos llegado al final de este programa. Lamentablemente tenemos que despedirnos, tenemos que irnos. Sin embargo, antes de irme, quiero recordarles dos cosas. La primera cosita, hermanos, ayúdenme a evangelizar. Ayúdenme a que la palabra del Señor llegue a este mundo que tanto lo necesita. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues ayudándome a expandir esta buena nueva. ¿Y cómo lo hacen? Dando 5 pasitos. Primero, hermanos, suscríbase a mi canal. Si usted no se ha suscrito, por favor, suscríbase, es muy necesario. Estamos caminando hacia el 1.000.000 de suscriptores y necesitamos de su suscripción para llegar a esta gran meta. Segundo, reproduzca los videos. Tercero, si le gusta el video, dele me gusta. Cuarto, si usted lo puede guardar, guárdelo.
Y quinto, compártalo con sus familiares y con sus amigos para que la buena nueva llegue a muchos corazones y transforme muchas vidas. Y la segunda cosa, recordemos la campaña que estamos haciendo que se llama $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica y necesitamos de su ayuda. Si los más de 119,000 suscriptores que tenemos en este canal donaran $1 una vez en la vida, podríamos iniciar el rodaje de esta hermosa película. Así que yo los invito a que se unan a esta gran campaña, $1 para la evangelización. Y ahora sí, mis hermanos y mis hermanas, preparémonos para recibir la santa y verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.